A ver, empecemos con una pregunta súper importante. ¿Qué significa realmente tener libertad? Históricamente, y sobre todo en el contexto de la fe, este concepto se ha malinterpretado muchísimo. Es súper común pensar que la libertad es simplemente vivir sin reglas, haciendo básicamente lo que se nos dé la gana. Pero, ¿era eso lo que enseñaban los textos originales? Bueno, hoy en este análisis vamos a desmenuzar una perspectiva fascinante que desafía por completo este malentendido moderno. Vamos a ver cómo luce verdaderamente la libertad cuando hacemos a un lado las tradiciones humanas y volvemos a la esencia bíblica. Así que entremos de lleno en esto. Para guiar esta exploración vamos a basarnos en la primera parte de un documento padrísimo. Resulta que es una nueva serie de estudios sobre el libro de Gálatas, producida por la Iglesia Bautista Torrefuerte. Y lo que hace que este material sea tan cautivador es que no solo aborda el texto desde la teología, sino con una perspectiva histórica súper profunda. Nuestra intención aquí es reportar imparcialmente estos hallazgos para entender de dónde viene este antiguo legalismo y cómo conectarlo con la verdadera libertad. Y bueno, esta es nuestra hoja de ruta para hoy. 1. Introducción al estudio Torrefuerte. 2. De Oseas a los Gálatas. 3. Evangelio verdadero frente al evangelio diferente. 4. El problema de las tradiciones. Y 5. Libertad pura y verdadera. Comencemos. Sección 1. Introducción al estudio Torrefuerte. Históricamente, a la epístola a los Gálatas se le ha llamado la Carta Magna de la Libertad Cristiana. Suena increíble, ¿verdad? Pero el estudio de la Iglesia Bautista Torrefuerte señala que este título a menudo viene con un error de interpretación gigantesco. Y es que la libertad en Cristo no significa que las instrucciones divinas queden anuladas. Creer que somos libres para vivir a nuestra manera es, de hecho, peligrosísimo. Como bien advierte el documento, un poco de levadura leuda toda la masa. Es una crítica muy directa a la costumbre que vemos hoy en día de rechazar las instrucciones originales de Dios, solo para terminar abrazando tradiciones humanas que, la verdad, acaban siendo cargas pesadísimas. Sección 2. De Oseas a los Gálatas. Ahora, para entender el verdadero mensaje de Gálatas, primero tenemos que saber a quiénes se les estaba hablando, y todo este proceso tiene 4 pasos clave. Primero, la desobediencia de los israelitas y las advertencias que vemos en libros como Deuteronomio y Reyes. Segundo, la dispersión de estas tribus por todas las naciones, que es literal el tema central en el libro de Oseas. El tercer paso es esa promesa profética de volver a reunirlos. Y finalmente, el cuarto paso, que aterriza directo en la misión de Pablo en lugares como Galacia. O sea, el viaje de Pablo no fue una coincidencia geográfica, era el cumplimiento de una promesa antigua. Ojo aquí, porque este es el corazón del asunto. Hay que hacer una conexión directa con el final de Oseas y la identidad de los destinatarios de Gálatas. El estudio subraya que estas personas no eran gentiles que no tenían nada que ver con la historia bíblica, para nada. Eran expatriados de la dispersión, tal como lo menciona 1 Pedro 1:1. Habían sido expulsados por desobedecer, como se narra en Oseas, y terminaron mezclándose con las naciones. Hacer esta conexión es vital, porque nos demuestra que la carta no le habla a extraños, sino a un pueblo que necesitaba ser restaurado y traído de vuelta a casa. Y esto, por supuesto, los lleva a la increíble promesa de restauración. El análisis nos muestra que el Evangelio trae la esperanza de reunir a estos desterrados de todos los rincones del mundo. La pasión de Pablo era justamente cumplir esta promesa. Su misión era usar ese mismo poder de resurrección que menciona Ezequiel 37 para darle vida a estas tribus dispersas y volver a unirlas. Imagínense, esto le da a todo el trabajo de Pablo una profundidad histórica y profética espectacular. Sección 3. Evangelio verdadero versus evangelio diferente. Ya que tenemos claro quiénes eran los Gálatas, el estudio entra de lleno al gran conflicto de la carta. Todo se ancla en Gálatas 1:6, donde vemos a un Pablo francamente en shock. Él dice: «Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente». Lo que el estudio aclara de forma tajante aquí es que Pablo no estaba atacando la ley de Dios para nada. Lo que estaba atacando era una distorsión total de la gracia. Entonces, ¿qué es exactamente el evangelio verdadero según este documento? Pues resulta que es muchísimo más que esa idea moderna de solo creo y ya me voy al cielo. Es el mensaje que Cristo mismo predicaba incluso antes de ir a la cruz, e incluye todas las instrucciones de Dios para vivir una vida recta. Porque el propósito último, el fin de la ley, es Cristo. Un dato que nos vuela la cabeza en este estudio es que la generación del Éxodo también fue evangelizada en el desierto. Escucharon la buena noticia, pero fallaron porque les faltó acompañar esa fe con obediencia real. El documento hace un contraste que da en el clavo. De un lado, tenemos los mandamientos de Dios, que están diseñados para traer vida, dar instrucción y fomentar la rectitud.
Y del otro lado tenemos las tradiciones de los hombres, y este es el punto. La gran pelea de Jesús y de Pablo nunca fue contra la ley divina, sino contra estos dogmas inventados por humanos que lo único que hacen es dividir, esclavizar y crear enemistades históricas. Es una diferencia enorme que muchas veces perdemos de vista hoy en día. Sección 4. El problema de las tradiciones. Si el verdadero evangelio ya traía las instrucciones divinas, ¿por qué había tanto pleito en la iglesia primitiva? Bueno, el material nos explica que las tradiciones humanas eran básicamente un cáncer. Imagínense, el apóstol Pedro fue súper criticado solo por entrar a comer a la casa de Cornelio. Esas barreras humanas generaban divisiones históricas tremendas, como la de samaritanos y judíos. Y el estudio no se queda en el pasado. Nos advierte que hoy en día pasa muchísimo que actuamos como fariseos modernos, poniéndole cargas pesadas a la gente y condenando a otros basándonos en reglas de nuestra denominación, dejando a un lado la misericordia. Para dejar clarísimo el peligro de este legalismo, el estudio nos recuerda una advertencia fuertísima de Jesús en Mateo 15:9. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Elevar una regla que se inventó alguien al nivel de la palabra de Dios es la receta perfecta para destruir la libertad. Básicamente, se convierte en un culto vacío. Y para limpiar el nombre de Pablo de una vez por todas, el documento nos muestra cómo vivía él en realidad. Mucha gente lo difamaba diciendo que él enseñaba a rebelarse contra la ley. Pero la verdad es que Pablo llevaba una vida súper ordenada, guardando la palabra de Dios, respetando los tiempos sagrados y el ayuno bíblico. Pablo jamás promovió la anarquía ni hacer lo que uno quisiera. Lo que él hacía era proteger a los nuevos creyentes de esas tradiciones opresivas que los fariseos querían imponerles nada más para sentirse superiores. Sección 5. Libertad pura y verdadera. Después de ver toda esta historia desde Oseas, de desenmascarar el peso de las tradiciones y entender bien el Evangelio, el estudio de la Iglesia Bautista Torre Fuerte llega a una conclusión brillante. Abracemos la gracia sin libertinaje y la obediencia sin legalismo. Ese es exactamente el equilibrio. La invitación es a tirar los muros de esas reglas humanas extra, dejar de juzgarnos por cosas que Dios no pidió y regresar a una obediencia genuina, siempre teniendo la gracia como base. Y para cerrar este análisis, queremos dejar sobre la mesa la misma pregunta provocativa con la que termina el documento fuente. Es para reflexionar un buen rato. ¿Con quién queremos quedar bien hoy? ¿Con Dios o con las expectativas de los hombres? Porque si nuestro objetivo es darle gusto a la cultura de nuestra iglesia o a lo que dicta la sociedad, pues la verdadera libertad desaparece por completo. Es un recordatorio súper poderoso de que ser libres es en realidad rendirnos a una instrucción mayor y soltar las cadenas humanas. Sin duda, nos deja muchísimo en qué pensar, ¿verdad?